Buenos días, soy Mariana Grasso, soy psicóloga y pertenezco a la Dirección de Atención a Víctimas de Delitos y Violencia que depende del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Lo que me convoca hoy es trabajar y explicar un poco en qué consisten los primeros auxilios psicológicos, para que se entienda, digamos, cuando decimos primeros auxilios psicológicos es de alguna manera la intervención que debemos tener ante situaciones de emergencia, ante situaciones críticas, cómo debemos intervenir con una víctima de manera efectiva y adecuada. La idea es brindarles algunas herramientas que le puedan servir para saber cómo actuar ante estas situaciones tan difíciles que le toca atravesar a algunas personas. Fundamentalmente hay que saber que en las emergencias y los desastres traen como consecuencia perjuicios para las personas afectadas, y estos perjuicios ocasionan daños. Los daños pueden ser físicos, económicos, morales y psicológicos. La Organización Mundial de la Salud menciona que aunque todas las personas que sufren un desastre o una emergencia se van a ver más o menos afectados, las reacciones ante este hecho, los sentimientos ante este hecho van a variar de una persona a otra, y esto también va a depender de diversos factores, ¿no? La reacción que cada uno va a tener frente a estos hechos traumáticos. Una de las cuestiones que plantea la Organización Mundial de la Salud va a decir que la reacción de las víctimas va a depender de la naturaleza y la gravedad de los acontecimientos que experimentan. Otro va a depender de la experiencia que haya tenido en acontecimientos angustiantes anteriores, es decir, si esa persona ha sufrido otros traumas, otras situaciones violentas, otras situaciones desastrosas. Seguramente en esta nueva situación va a reactualizar eso vivido anteriormente y va a agravar la situación, ¿no? Porque podemos decir que la persona en ese caso se va a encontrar en una situación más vulnerable, por haber ya pasado y haber experimentado otra situación con estas mismas características. Otro punto que plantea es el apoyo de otras personas en su vida, es decir, la contención y el acompañamiento que pueda tener de otras personas. Otra cuestión es su salud física, su historia personal, su historia familiar, sus problemas de salud mental. También va a depender de la cultura, las tradiciones, la edad. No es lo mismo un niño que una persona, que un joven o que una persona de la tercera edad. Eso también va a marcar diferencias en el modo de reaccionar. Muchas veces los más jóvenes quizás, por sus características propias psicológicas, digamos, tienen menos temor o se sienten más omnipotentes ante las situaciones que ponen en riesgo su vida, por esta sensación. El llanto, los gritos, la angustia, el miedo, son todas reacciones que deben ser consideradas como normales y esperables ante estos hechos amenazadores e inesperados. Lo que hay que hacer, según plantea la OMS, es velar por la protección de la salud mental durante y después de este incidente, ¿no? ¿Para qué? Para prevenir, para que las reacciones, como decíamos anteriormente, no se cronifiquen y se vuelvan patológicas. La OMS plantea una guía, una primera ayuda psicológica, que es un modo práctico y humano para poder ayudar a las personas que se encuentran en estas situaciones. Habla de 3 valores importantísimos la Organización Mundial de la Salud, que son la seguridad, la dignidad y los derechos. Cuando hablamos de seguridad, lo que plantea es que hay que evitar que nuestras acciones provoquen mayor peligro o daño a las personas, ¿no? Esto que decíamos antes. Tratar de evitar un mal mayor.
Cuando hablamos de dignidad, tratar a las personas con respeto y de acuerdo a sus normas culturales y sociales, evitando todo tipo de discriminación y de diferencia. Y cuando hablamos de derechos, tenemos que asegurarnos que las personas puedan acceder a toda la ayuda disponible de una manera justa, sin sufrir discriminaciones. Las víctimas son todas víctimas, no hay diferencias. Por eso es fundamental esto de entender el tema de la discriminación. Hay que ayudar a las personas a que puedan reclamar por sus derechos, que puedan defender de sus derechos, ¿sí? Y que puedan acceder a toda la ayuda disponible de la que tengan, a su alcance. Todas las personas tienen recursos y tienen capacidades para afrontar los desafíos que le va presentando la vida o para enfrentar estos sucesos de los que hablábamos. Pero sin embargo, algunas personas más vulnerables, por diferentes motivos, como decíamos anteriormente, por cuestiones que tengan que ver con su personalidad, con sus golpes de la vida, por otros traumas, etcétera, digamos, van a necesitar toda una ayuda adicional. Acá es donde intervienen y acá es donde vamos a hablar específicamente de los primeros auxilios psicológicos, que estos lo que buscan, digamos, de alguna manera es reducir a un corto y a un largo plazo también esta angustia inicial producida por estos eventos traumáticos y también brindar recursos y habilidades para poder afrontar, para poder protegerse y para poder salir de alguna manera lo más airioso posible de esta situación que le ha tocado vivir a las personas, digamos, a estas personas afectadas. ¿Cuáles son los objetivos que persiguen los primeros auxilios psicológicos? Por un lado es, proporcionar apoyo fundamentalmente, ¿no? Facilitar que la persona se sienta escuchada, comprendida, facilitar la expresión de los sentimientos y poder que pueda expresar todas las emociones negativas, como ser el miedo, la tristeza, la angustia, el enojo que le puede provocar esta situación, ¿no? Nunca hay que reprimir o tratar de evitar que la persona descargue todas esas emociones y exprese todas esas emociones. Es fundamental y los va a ayudar mucho para posteriormente elaborar ese trauma, ¿no? Y poder procesar ese trauma. Otra cuestión es reducir la mortalidad. Sabemos que todos estos sucesos estresantes o difíciles de afrontar pueden generar situaciones violentas, como agresiones a otras personas o agresiones a uno mismo, a tercero o a uno mismo. Bueno, y como último objetivo que persigue, digamos, los PAP, los primeros auxilios psicológicos, vamos a mencionar el hecho de ser el nexo o articular con otros recursos de ayuda, ¿no? Proporcionar información sobre los recursos necesarios y brindar la orientación a la víctima, orientarla para que sepa qué hacer y no solo qué hacer, sino también cómo hacerlo. Los aspectos fundamentales para una intervención en crisis son 3, podemos decir. Primero, saber que cuanto más rápido lleguemos a la situación crítica o a la escena crítica, más efectiva será nuestra intervención. Por otro lado, tenemos que saber que al llegar al incidente crítico, lo primero que hay que hacer es una evaluación para poder establecer un diagnóstico, para poder en base a eso fijar las prioridades, ver cuáles son las necesidades y tener en cuenta de qué recursos disponemos para poder dar respuesta a estas necesidades. Y el último aspecto fundamental de una intervención en crisis es identificar a los grupos de riesgo,
¿sí? Los grupos de riesgo, que son los grupos más vulnerables, podemos decir, como ser los niños, como ser los ancianos o como ser las personas que tienen alguna enfermedad física o alguna enfermedad mental. Hay que tener en cuenta que cuando una persona sufre un hecho traumático, ¿sí? Va a alterar todo su comportamiento y va a tener una serie de reacciones y de emociones que pueden ser parálisis, que puede ser angustia, ¿sí? Y cualquier error que se cometa por parte de los grupos de emergencia puede agravar más la situación o puede, digamos, llevar a que se patologice este trauma. Vuelvo a reiterar, digamos, la persona o las víctimas están sufriendo o han sufrido un hecho traumático. ¿Y qué es un trauma? Un trauma, digamos, es todo hecho que es inesperado en la vida de una persona, que irrumpe de manera violenta y produce una desorganización psíquica. Esto es lo que hay que tener en cuenta fundamentalmente y por eso hay que tratar de evitar, digamos, que esa situación dramática y caótica se convierta en algo aún peor. En esta última parte de la clase voy a plantear algunos a modo de ítems, el qué hacer y qué decir, como así también el qué no hacer ni decir, ¿no? Como cuestión importantísima, siempre identificarse, decir nombre, función y el organismo al que pertenezco, respetar siempre la privacidad y mantener la confidencialidad. La persona tiene que saber que lo que nos va a transmitir no va a ser, digamos, contado o trasladados siempre que no sea necesario, o si en el caso, aunque fuese necesario, si la persona sí lo requiere, le debemos asegurar que eso va a ser de ese modo, que vamos a ser discretos y no vamos a decir nada que la víctima no estuviese de acuerdo. Otra cuestión, bueno, es actuar siempre con calma, no mentir en la información que le brindemos, saber escuchar, establecer un contacto empático y permitir el desahogo emocional. Recuerden lo que habíamos dicho, que cualquier expresión emocional que pueda tener la víctima en ese momento va a ser considerada como normal. Hacer preguntas acerca de lo que las personas necesitan, de aquello que les preocupa y pensar la forma de resolver, ¿no? Ese dilema. Aceptar el derecho de los afectados a sentirse de esa manera, identificar y destacar la fortaleza y los recursos con que cuentan los afectados, no solo sus necesidades, sino también aquellas herramientas que disponen o que están a su alcance, que puedan ayudar a favorecer, que puedan ayudar y puedan favorecer la situación. Y bueno, y asegurarnos de que estamos siendo comprendidos, digamos, no se puede dar nada por obvio o por entendido. Tenemos que asegurarnos que la persona nos está entendiendo, que nos estamos dirigiendo de acuerdo a sus normas culturales, a sus normas sociales, y adaptarnos siempre en ese sentido a la víctima, ¿no? Vuelvo a reiterar, para asegurarnos que nos entiende lo que le estamos tratando de explicar. Y en cuanto a qué aspectos no decir ni hacer, podemos mencionar, bueno, no sentirnos afectados por el enojo, la hostilidad, ni confrontar nunca con una persona en crisis. Hay que tener en cuenta que el enojo no es con nosotros, que el enojo tiene que ver con la situación, por eso es fundamental no personalizar el hecho o la actitud de la víctima. Por otro lado, no insistir con preguntas acerca de lo que la gente no quiere hablar. Si nos damos cuenta que por determinado tema o por determinada cuestión la persona no quiere profundizar, cambiar, llevarlo para otro lado, para evitar que se angustie más y para, digamos, evitar perturbar u hostigar. No interrumpir ni apurarlos en el relato, darle su tiempo,
que las personas hablen cuando se sientan preparados y dispuestos a hacerlos. Y no tocar a la persona si no estamos seguros que no sea apropiado. A veces en el afán de contener, de acompañar, tenemos esa cuestión a abrazar o a tocar al otro y sin darnos cuenta lo incomodamos o lo angustiamos más. No ofrecer ni prometer lo que no podamos cumplir. Esto tiene que ver con generar expectativas falsas en el otro, no prometer cosas que no estamos seguros, porque vamos a llevar a la víctima que caiga en la revictimización, ¿no? Que es agravar lo que sucedió, lo va a llevar a agravar y agudizar el hecho que ya le tocó vivir. Evitar expresiones tales como la saco barata, con el tiempo pasará, podría haber sido peor, u otro tipo de dichos que muchas veces provocan más dolor en el otro. Hay que tener en cuenta que el dolor es subjetivo, entonces no lo podemos medir en base a nuestro criterio o a nuestra evaluación. El dolor es de cada uno y hay que respetarlo en ese sentido. Favorecer la reflexión, dar tiempo para pensar, para sentir, y otro aspecto es no subestimar las amenazas de suicidio. Muchas veces se dice que aquel que amenaza que se va a suicidar no lo va a hacer, y no es así, digamos. Hay mucha gente que amenaza y realmente lo cumple. Por eso ojo con esto, no subestimar el discurso de la persona, tenerlo en cuenta, digamos, cuando plantea, digamos, esta cuestión de no desear vivir más. Las recomendaciones generales que pueden darse ante estos hechos es que, bueno, en primera medida contar con la identificación institucional y todo el equipamiento adecuado, intervenir coordinadamente entre los distintos equipos de rescate, porque la idea siempre es sumar esfuerzos, sumar recursos, complementarnos y no superponernos. Antes de actuar siempre informarnos, evaluar, priorizar para poder diseñar la intervención adecuada, no descuidar la contención de los familiares directos. Tengan en cuenta que si bien no son las personas afectadas directamente, al ser familiares de víctimas se convierten en víctimas también. No descuidar, como decíamos recién, no descuidar la contención de familiares, registrar los datos de los afectados, de los equipos que intervienen, de los recursos institucionales, facilitar información necesaria, datos de contacto, de referencia para realizar trámites, turnos o tareas pendientes que hayan quedado, ¿no?, a partir de este hecho. Por otra parte, y como punto fundamental, a mí me interesa mencionar siempre, digamos, el hecho de que si bien estas personas son víctimas directas, de alguna manera ustedes, como equipos de rescate, también se convierten en víctimas o también de alguna manera son parte de estos hechos traumáticos y de estos sucesos o de estas catástrofes. Entonces todas las personas que intervienen en estas situaciones críticas de alguna manera se van a ver afectadas psicológicamente. Por eso la habilidad del personal hay que tener en cuenta que la habilidad del personal y la capacidad del personal empieza a disminuir cuando empieza la fatiga, ¿sí? Y ahí es cuando empieza la fatiga, se empiezan a cometer los errores. Por eso hay que estar muy atento, hay que autoobservarnos y también observar al compañero. En ese sentido, los jefes también tienen que estar muy atentos a la situación que atraviesa cada uno de las personas, digamos, que intervienen en el rescate, ¿no? Todos los integrantes de equipos de respuesta deben ayudarse entre sí y deben reconocer sentimientos de tristeza, duelo, agotamiento. Esto es lo que decíamos antes, la importancia de observar al compañero. También hay que intentar que puedan ser rotados para evitar la exposición prolongada al estrés. Tener en cuenta que si una persona o está pasando una situación difícil a nivel personal,
tener en cuenta que a lo mejor determinadas tareas no la va a poder realizar. Entonces, bueno, a esto me refiero, ¿no? Cuando digo tratar de correrlo de ese lugar y que salga otro compañero, digamos, en reemplazo, porque una persona que está estresada y que está muy afectada por algo personal que le pueda estar pasando, va a ser muy difícil que pueda realizar esta tarea que es tan compleja de una manera adecuada. Mantener un espacio de escucha, de comprensión entre pares es muy importante, donde cada miembro, cada uno pueda expresar lo que le está pasando o cómo atravesó o cómo le tocó vivir cada uno de estos casos, cómo lo vivenció, mejor dicho, ¿no? Cómo lo vivió, cómo lo atravesó y cómo lo dejó, el post de cada situación o cada escena crítica que haya tenido que vivir. Hay que tener en cuenta que el regreso a casa y a la vida familiar puede ser muy difícil después de un evento, después de un hecho traumático, con las características que vinimos mencionando. Entonces, siempre hay que tener estrategias de autocuidado personal y también grupal para que en definitiva la tarea pueda realizarse lo más adecuada posible. Bueno, quizás es un poco breve esto que fui mencionando, pero me interesó hacer como un resumen de alguna manera de las cuestiones más importantes que ustedes deben realizar ante una situación crítica. Me pareció lo más adecuado hacerlo en forma de tips, no dar tanta teoría, sino cuestiones más prácticas que le puedan servir a la hora o al momento de encontrarse con un hecho tal. De todos modos, nos mantenemos en contacto. Yo voy a brindar mi mail para aquel que quiera ampliar, profundizar contenido o experiencias. Bueno, estoy a total disponibilidad. Muchas gracias y estaremos en contacto.